próximo lunes. Pero antes, marcarían un economista... ¿Cuánto vamos a pagar, Hugo? ¿Sabés vos cuánto vas a pagar? No sé, pero yo me estoy llenando de relojes, de medidores para contar las gotas de agua, los metros cúbicos de gas y, por supuesto, los kilowatts de luz. Marcarían, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, es la pregunta del millón esa, ¿no? ¿Cuánto vamos a pagar? No, la verdad que mi postura es que no quedó del todo claro qué va a pasar con las facturas. Obviamente los subsidios van a ir decreciendo en un plazo de acá hasta fin de año. Ahora, efectivamente, ¿cuánto te va a llegar de luz? No queda del todo claro. Lo que sí queda claro es que esto es un golpe sí o sí, un golpe fuerte al bolsillo para toda la población. No hay que olvidar que este es un problema que ya estaba resuelto de la gestión anterior y que esta gestión decidió congelar tarifas apenas empezó la pandemia. Entonces es un problema en el que se metieron ellos mismos y ahora, digamos, al tratar de solucionarlo le están dando un nuevo golpe otra vez a la clase media en particular, pero bueno, es bastante general a toda la población. Hay algo que llama la atención que tiene que ver con que hay tres maneras distintas de hacer los aumentos. Una para el agua, una para el gas y otra para la electricidad, ¿no? Sí, y también con periodicidad distinta, sobre todo la de agua. Que el proceso de eliminación de subsidio del agua va a durar hasta febrero del año próximo. Entonces, esto, digamos, te genera un arrastre sobre la inflación, porque, a ver, no hay producto o servicio que no requiera un porcentaje de energía, ya sea luz, agua o gas, ¿sí? Y nosotros, digamos, con esta estructura de quita de subsidios que se está implementando, que te repito, va hasta diciembre para luz y gas y hasta febrero para agua, le estás poniendo un componente de aceleración a la inflación de acá a los próximos 6 meses. Entonces, como si no fuera poco el hecho de que estás lastimando el bolsillo argentino con aumento de tarifas, encima estás generando un proceso de alza de inflación que se va a estirar al menos 6 meses más, en un contexto en donde la inflación ya es casi seguro que va a cerrar el año en un 90%. Julieta. Entonces, está todo el tema, digamos, del aumento a comercios, que en principio no se conocía. En principio se hablaba de aumento para usuarios residenciales, pero el martes todos nos anoticiamos que los comercios también van a tener aumentos. Desde la CAC dijeron se va a trasladar a precios. ¿Desde dónde? La CAC, la Cámara Argentina de Comercio, dice se va a trasladar a precios. La secretaria dice no tendría por qué trasladarse a precios. No sé cómo lo ves vos. A ver, tenés un conjunto de empresarios que toda la vida se dedicó a trabajar y una vocera que no sabemos exactamente para qué, digamos, de qué trabaja. ¿A quién le creerías vos? O sea, yo le creo al que trabaja, a la CAC. Entonces, lo más, digamos, es 110% de probabilidad de que se va a trasladar a precios. Así te lo digo, es seguro que se va a trasladar a precios. Entonces, de nuevo, o sea, todo esto es inevitable que genere inflación, es inevitable. Y yo quiero insistir sobre esto, o sea, es un problema que ya estaba resuelto. Y que ellos mismos se metieron en esta. Y la verdad que, o sea, es triste, porque, a ver, yo la conclusión que saco con esto es, esto fue una medida populista, lisa y llanamente, que se implementó durante la pandemia, ¿no? Y con el populismo uno siempre pierde. Por más que a corto plazo uno crea que, digamos, te da un pequeño beneficio, que era, digamos, una tarifa congelada, que eventualmente pasó a valer muy poco. Subsidiada, ¿no? Sí, pero una engaña pichanga, digamos. Por eso, porque eventualmente cuando salís a pagar la fiesta esa, te termina mordiendo de una forma muchísimo más agresiva que si no lo hubieses hecho nunca. Y es lo que nos está pasando ahora. ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido, ¿no? Con la misma segmentación, los mismos aumentos que teníamos cuando llegaron acá al gobierno, ¿no? Cuando llegó al gobierno kirchnerista, lo que había hecho Macri, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si eso hubiera continuado? Pero tenemos una placa para ver justamente cuánto vamos a pagar, o por lo menos poder pensar. Julieta, ayúdame un poco a ver, a leer esto y a ver ¿cuál es? Bueno, este era un cálculo de una consultora, digamos, de un posible incremento con el retiro de los subsidios que dijeron va a ser progresivo, porque, bueno, uno no va a notar el aumento enseguida. Yo, por ejemplo, hacía el cálculo con mi factura de luz, yo estoy pagando alrededor de 7.000 pesos, voy a tener aumentos del orden de 3.000 pesos, 3 aumentos bimestrales de 3.000 pesos, voy a terminar pagando 16.000. En mi caso es un aumento, digamos, importante,
importante, pero la secretaria, hablaba de 1.200 pesos de aumento cada bimestre, pero cuando uno saca el ejemplo con su factura, entiende que va a ser más de lo que se anunció. En el caso de los comercios, hay comercios que por ahí pasan de una factura de 30.000 pesos a una factura de 42.000 pesos. Y eso tiene que pasar a precios. Exacto, sí, ¿no? Es lo que hablábamos, le estábamos consultando recién. O sea, ¿qué podría pasar con esos comercios que van a tener un aumento en la factura? Y lo que todos esperan es que se traslade a precios. Sí, pues aparte, a ver, en un contexto, hay que remarcar esto, en un contexto donde la economía se está empezando a enfriar. A ver, la CAME, la Cámara de la Mediana Empresa, el último dato que sacó de ventas interanuales fue negativo. La inflación del último mes fue inflación récord en los últimos 30 años. Nos queda un segundo semestre por delante realmente muy duro y muy malo. Entonces a todo eso le está sumando aumentos realmente muy fuertes en un componente que está presente en todos los precios de la economía. Entonces eso va a generar un efecto, digamos, contractivo sobre la actividad en general, sobre los salarios sí o sí. A ver, el ejemplo que decías vos, o sea, pasás de pagar, ¿cuánto era? ¿De 2.000 a 16? No, de 7.000 a 16.000 pesos. De 7 a 16, bueno, a ver. De 7.000 a 16.000. Sí. En marzo o, digamos, comienzo del año que viene. No es poca plata, ¿me seguís? O sea, no es que es un aumento pequeño y es una influencia pequeña sobre tu bolsillo. Va a ser algo muy costoso para, digamos, una inmensa cantidad de la población. Ahora, la Argentina nunca tuvo subsidios. ¿Hace cuánto que surgieron los subsidios a la energía? ¿En 2011 aproximadamente? Más o menos, sí. Bueno, es una ficción, es decir, esto de decir qué edificio gasta más o menos, también es desnudar a aquellos que impusieron un sistema de subsidios para coberturas en donde no correspondía, me parece. Hablas de los scratches. Claro. No, pero por supuesto es lo que te decía antes. A ver, con estas medidas populistas siempre se pierde. Por más que... A ver, ¿esto para qué se hace? Vos tratás de generar una falsa sensación de riqueza durante un tiempo. Lo mismo que, a ver, llevado a otra variable de la economía, cuando atrasás el tipo de cambio y el dólar está barato, generás una falsa sensación de riqueza durante un tiempo, los salarios en dólares aumentan, la gente, digamos, se siente más rica, puede comprar, puede viajar, puede importar, pero eso eventualmente, ¿qué es lo que te genera? Pérdida masiva de reservas y lo terminás solucionando de cierta forma con una devaluación violenta que te empuja la inflación, te empuja, claro, te empuja la pobreza, te hace destruir, te destruye los salarios. Esto es equivalente, pero en lugar de estar tocando el tipo de cambio, lo que estás tocando son las tarifas. Totalmente. Como las tarifas, digamos, es una porción de tu gasto mensual, ese gasto se congela en el tiempo, o sea, crece en menor, digamos, a menor velocidad que el resto de los productos, entonces te genera una falsa sensación de riqueza. Ahora, cuando vos tenés que corregir eso, que es lo que está pasando ahora por una situación de déficit que ya es inmanejable, el golpe que te obligan a que te pegues es tan pero tan fuerte que, digamos, yo siento que esto va a generar un efecto muy duro para lo que queda del segundo semestre. Totalmente. Y aparte, a ver, tampoco hay que quitar el foco de... A ver, el problema de esto, en general, es lo que dije antes, es el déficit, ¿no? El gobierno gasta más de la que tiene. Y fíjate que el lugar en donde están yendo a recortar es justamente la poquísima porción de ese gasto que le están dando al sector privado, que es los subsidios. O sea, habiendo una inmensa cantidad de dinero de donde el gobierno podría salir a recortar, están yendo directamente a lo que afecta al bolsillo de la población. Están esperando ahorrarse aproximadamente 500.000 millones de pesos. Y las costas lo hacen los privados. Exactamente. O sea, son 500.000 millones de pesos que supuestamente el gobierno se ahorra. Pero está mal pensarlo así, porque lo que se ahorra el gobierno lo terminamos pagando vos, yo. Entonces, el ahorro neto de la economía es cero, porque digamos, no lo gasta el gobierno, pero lo gastamos nosotros. Entonces está mal decir que el gobierno ahorra, porque ahorra a costa de que el privado consume menos. Entonces, digamos, si esto hubiese estado acompañado en cierta forma, en alguna medida, con alguna medida que compense el aumento que van a sentir los contribuyentes en este impuesto, en esta tarifa, decir, bueno, ok, están intentando hacer algo para compensar, para que el golpe no sea tan duro. Ahora, ¿de eso escucharon algo? Yo no escuché nada. La factura que decías vos, 25% de tus facturas son impuestos. O sea, del aumento del 200% que marcaban ahí, te podrían haber compensado al menos, con una baja de impuestos sobre la tarifa para que, digamos, el aumento en lugar de ser del 200 sea del 180. Claro. Pero no lo hicieron. Clarísimo, Leandro. Muchas gracias por tu visita.